Trabajo en el Grupo de Innovación Tecnológica desde el año 2007 en el Hospital Universitario Vicente Rocío, también Grupo IBIS del Instituto de Biomedicina de Sevilla. Dentro de la gestión e investigación en proyectos, pues ya he participado en más de 38 proyectos de I+D+I, coordinando actualmente 2 proyectos europeos y uno nacional. Y para que veáis también un poco nuestro equipo, que comenzó en 2003 con algunos proyectos y cómo hemos ido creciendo a nivel de proyectos y de personal, y las distintas convocatorias a las que hemos optado, proyectos de concurrencia todos competitivas. Podéis ver en el gráfico en color verde convocatorias autonómicas de financiación, en rojo nacionales y en azul europeas, en donde nuestra tendencia es cada vez pues más proyectos europeos y pues hemos gastado en torno a los 16 millones de euros con más de 100 proyectos de I+D+I ejecutados. A continuación voy a poner un pequeño resumen de lo que vamos a tratar en esta píldora, y principalmente vamos a definir qué es una idea innovadora, cómo captar esas ideas innovadoras, qué es lo que tenemos que recoger para evaluarlas, a ver si es viable, y finalmente vamos a ver todos aquellos proyectos que al final no han llegado a desarrollarse, cuál es la estrategia de revisión para decidir si se continúa con la idea o se abandona. Empezando por el primer punto, que son ideas innovadoras, hay distintas definiciones, entre otras me gustaría resaltar la que hace el National Health Service, que dice que tiene que ser una idea nueva, un servicio o producto que aporte algo para el Servicio Nacional de Salud. La Universidad de Miami, ahí hay un eco, además añade que debe de proporcionar una mejora en el tratamiento, el diagnóstico, la formación, que repercuta en objetivos de largo alcance como es la calidad, la seguridad, la eficiencia o los costes. La Universidad de College of London también plantea incluso mejoras en resultados de salud que se traducen en coste, efectividad, experiencia del usuario, acciones coordinadas, etcétera. Por lo que podemos decir que una idea es innovadora todo aquello que tiene una parte significativamente que sea novedosa, es decir, no se haya desarrollado nunca. Que al fin y al cabo lo que debe de resolver son problemas o necesidades comunes y con eso le damos una solución. O también la definición de Ratatán, que dice que responde a preguntas que desafían esquemas tradicionales de pensamiento. El proceso normal de innovación sigue un flujo en donde se identifica primero el problema, se genera la idea, se evalúa, se pasa al desarrollo de la idea, al piloto o evaluación y ya la transferencia, comercialización o difusión de los resultados. Pero los que estamos trabajando en I+D+I sabemos que este proceso no es tan lineal, sino que tenemos que incluso anticiparnos y ver desde un primer momento esa transferencia, ¿no? Si esa idea antes de desarrollarla sí existe, porque si no, no tiene sentido para evitar reinventar un poco la rueda, ¿no? De modo que ponía esta imagen para que no, una vez que hemos desarrollado la idea, nos encontremos ante un precipicio y digamos, bueno, ¿ahora qué? Si no tenemos ese mercado o tenemos una solución que ya es competidora y no la hemos tenido en cuenta desde un inicio. Entonces vamos a tener muchas opciones, muchas alternativas, y lo ideal sería identificar todas esas barreras, todas esas soluciones competidoras desde un inicio para ir diseñando nuestra idea para que llegue a buen término, ¿no? Para que llegue al final al mercado, a los servicios nacionales de salud. Para ello tenemos que plantearnos principalmente 4 preguntas. La primera es, ¿estamos seguros de que verdaderamente esta idea sigue siendo nueva? Para ello tenemos que entrar en bases de datos científicas, PubMed, IECubo, etcétera, y también la Oficina Española de Patentes y Marcas para ver si ya hay alguna patente, registro, un estudio que ya esté planteando algo similar. Después también es importante hacernos ese sondeo si es necesaria la idea, pero no teniendo solo en cuenta nuestro punto de vista, sino también ver quién la va a comprar, quién la va a usar. Para ello es muy importante preguntar a los usuarios finales de esa idea, hacer sondeos y preguntar, plantear, porque nos va a poder rediseñar ese primer concepto que tenemos en mente.
La última pregunta es, ¿se puede hacer realidad? Vamos a tener que disponer de los recursos necesarios. Esto es viable desde el punto de vista técnico. La tecnología está a disposición para que podamos llevarla a cabo. Entonces, otro punto también muy importante es si las personas, las que forman nuestro equipo a la hora de desarrollar las ideas, son las adecuadas, porque es el activo más importante. O si nos hace falta identificar pues otra serie de recursos que la incluiremos desde un inicio. Es importante identificar la necesidad del mercado y cuál es el potencial y nuestros competidores. Para ello es importante disponer de una tabla en donde identifiquemos cada una de las características para ver cuál es nuestra posición. Y con las ventajas competitivas tenemos que argumentar cuáles son nuestros competidores en base a eso que hemos estado hablando, a los patentes, a los secretos industriales, y es muy importante cuantificar en la medida de lo posible para ver y poder consolidar esa idea innovadora. Después, muy importante también que nuestra idea tiene que ser para cubrir una necesidad, para resolver un problema como un único camino. Después de nuestra experiencia trabajando con proyectos, es muy importante que decimos no te enamores de la idea, por así, con el buen término utilizado, porque tenemos que atender a todas aquellas señales de por qué, si hemos desarrollado un programa, porque al final no se utiliza. ¿Es usable? ¿No es usable? No tenemos que aferrarnos a esa idea, porque es verdad que la innovación pues tiene una serie de recursos ilimitados que tenemos que decidir muy bien dónde ponemos esos recursos para que esa idea llegue a buen término. Entonces no pasa nada si esa idea hay que rechazarla o pivotarla, rediseñándola y enfocando a una cosa que veamos que tenga un mercado y que tenga una idea con éxito. Por último, resaltar eso, que es muy importante el equipo y todo. Desde que tengamos una idea, es muy importante que tengamos en cuenta que lo enfoquemos al mercado desde un inicio. También otro aspecto muy importante que está cobrando cada vez más relevancia en todas las convocatorias de concurrencia competitiva es el impacto social. El impacto social como elemento innovador, que nos viene por diferentes ámbitos, desde el punto de vista reto científico-tecnológico, hasta el crecimiento empresarial, cómo va a afectar a la parte de recursos humanos, creación de empleo, el impacto medioambiental. Tenemos que tener muy en cuenta los objetivos de las políticas, de las estrategias europeas, que al fin y al cabo son las que marcan los programas de financiación, tanto europeas como nacionales y autonómicos, porque al final se rigen por las mismas indicadores, y en cuenta también a nivel industrial esa competitividad donde tenemos que tener en cuenta ese impacto social. Existen diferentes formas de identificar o captar una idea innovadora. En este esquema hemos resumido las principales, en donde vemos que como consulta directa es el primer tip, el primer input, y sería pues preguntando directamente a ese agente interesado, el que tiene la necesidad, bien porque sondees a ellos o ellos vengan con una necesidad concreta. Sería importante para crear ideas innovadoras pues disponer de alguna base de datos en donde tengamos identificados ya posibles partners investigadores que podemos poner en contacto con aquel innovador. Otra fuente importante de ideas innovadoras son las propias convocatorias, que nos marcan lo que tenemos que ir investigando, desarrollando, innovando. Sobre todo el programa europeo Horizonte 2020 marca mucho lo que tenemos que desarrollar como innovación. También se está poniendo muy de moda el tema de concursos de ideas, en donde se plantea un reto y hay que plantear cómo sería la solución, cómo podemos resolver ese reto. Entonces es otra fuente importante para captar ideas innovadoras. O el propio boca a boca, en donde tenemos algún equipo donde le ha funcionado una idea y plantea, pues, bueno, esto también podría ser útil para mí si además añadimos esto, este otro, y lo aplicamos a este ámbito, ¿no? El boca a boca al final no deja de ser también un conductor de generación de nuevas ideas innovadoras. También existen herramientas digitales en donde se pueden captar esas ideas y compartir entre profesionales, sobre todo estamos hablando desde un ámbito más de un centro donde se desarrolle esa idea, o los propios grupos de trabajo, en donde
Es muy enriquecedor esas reuniones con equipos multidisciplinares en donde cada uno pues va planteando sus retos y cómo desde su disciplina plantea esa solución. En nuestro caso también es importante darle forma para ir fomentando esa cultura de innovación responsable, creando incluso sitios físicos o virtuales en donde nos permita trabajar en esa creación de nuevas ideas. Nosotros dentro de nuestro hospital tenemos como un ejemplo el seminario de innovación, que lo hacemos mensualmente, una vez al mes, cada tercer jueves de cada mes, y nos reunimos a todos los profesionales e invitamos para explicar una innovación que se ha realizado dentro del hospital. Eso pues que crea, que fomenta la relación entre equipos, el despertar ideas innovadoras y la mejora incluso de la idea propuesta, porque otras disciplinas están compartiendo ese conocimiento y aportan pues su conocimiento. También es importante pues disponer de un sitio en donde, si estamos dentro de un centro, donde los investigadores pues puedan describir su idea y tengan un feedback. En nuestro caso en el hospital pues tenemos un espacio para registrar esa idea innovadora. Y una vez que ya tenemos identificada la idea como investigador o como centro, ¿qué es importante recoger de esa idea? Pues un poco lo que empezábamos a hablar al inicio. ¿Qué necesidades cubre? ¿Qué mercado tengo? ¿Qué cuota? Si existe algo similar, si se puede proteger. ¿Qué inventores son los que forman parte de esa idea? ¿Cuál es mi habilidad tecnológica y los recursos? Dentro del mercado, pues es importante identificar qué necesidades estamos cubriendo, qué aplicaciones y usos existen relacionados con esa tecnología, cuáles son nuestros productos competidores y nuestro nicho de mercado. Incluso es útil hacer un esquema donde identifiquemos distintas aplicaciones y usuarios, pongamos las soluciones que están utilizando y cuáles serían los pros y contras respecto a la solución que planteamos. Con esto nos está sirviendo para diseñar y mejorar nuestra idea de innovación. A nivel de la propiedad intelectual, es importante identificar quiénes son los titulares de esa idea y buscar la novedad para poder hacer un registro de patente, o incluso decidir que a nivel de investigación no sabemos si publicarlo antes, qué es lo que tenemos que no difundir porque pueden infringir la patente. Entonces, desde un inicio tenemos que tener claro cuál va a ser nuestra estrategia de protección y difusión. A nivel de inventores, también para después evitar mayores problemas futuros, identificar muy bien quién ha participado en esa idea desde un inicio y con qué porcentaje, para tenerlo claro y no después tener ningún conflicto, ¿no? Y a nivel de la tecnología, pues ¿en qué grado nos encontramos? Es una idea, estamos haciendo un prototipo, hemos presentado un proyecto, estamos en desarrollo, con qué TRL vamos a tener a medio plazo. También es importante identificar qué riesgo tecnológico nos vamos a encontrar, incluso hacer una matriz de análisis de riesgos, identificando qué probabilidad de ocurrencia vamos a tener y qué acciones mitigadoras para que no se produzcan dicho riesgo. Es importante ver si es una solución TIC o cualquier otra solución a nivel de implantación, si se tiene que integrar con los sistemas de información. Todo eso pues tenemos que canalizarlo desde un inicio, ¿no? Cómo va a ser ese despliegue de la solución. Y a nivel de recursos, ¿qué es lo que disponemos dentro de nuestro equipo? ¿Qué necesitamos? Tenemos financiación, ¿no? Tenemos que ir a proyectos de concurrencia competitiva, buscar otras agencias o otras opciones de financiación. Todo eso tenemos que plantearlo desde un inicio. A continuación, vamos a ver cómo evaluamos y vemos que es viable la idea. Para ello, principalmente, identificamos 4 bloques: viabilidad técnica de la idea, grado de protección de la idea, viabilidad comercial y grado de implicación del inventor, porque el equipo es muy importante para asegurar el éxito del proyecto. A nivel de viabilidad técnica, pues tenemos que describir la idea planteando que estamos resolviendo necesidades que no están cubiertas. Tenemos que registrar nuestras ventajas competitivas
y el estado de desarrollo de la idea para ver nuestro grado de madurez y así poder evaluarla. Y, muy importante, el impacto, en qué nos va a repercutir en beneficios para la sociedad, para el Sistema Nacional de Salud o para la propia entidad, el que desarrollemos esa idea de innovación. Es importante dentro del TRL que comentábamos, para aquellos que no lo conozcáis, se han definido una serie de grados de madurez tecnológico que responden, va desde una idea inicial, que es un TRL1, hasta otras ideas que ya están demostradas en entornos de laboratorio, diseño industrial, etcétera, llegando hasta un TRL hasta 9. Entonces es importante identificar en qué escenario nos encontramos. Después, para que esa idea sea factible y se desarrolle, es muy importante qué implicación tiene el inventor. ¿Tiene las habilidades suficientes gestoras? Porque científicas pues parece que las tenemos más claras, pero a nivel de mercado, de marketing, ¿quién se va a encargar de esa habilidad comercial para que esa idea llegue al final a puerto, ¿no? Entonces, todas estas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta y analizarlas. ¿Qué capacidad, al fin y al cabo, tiene nuestro equipo para llevar al mercado? Y en grado de protección, pues tenemos que plantearnos si queremos hacer una patente, un diseño industrial, preferimos que se quede un acuerdo de know-how, pero sí que es verdad con las debilidades que tiene ese tipo de patente, o si preferimos que no te vamos a disponer de financiación, no podemos asumir lo que es una patente, pero vamos a ser los primeros y vamos a difundirlo con un paper científico, ¿no? Que es otra vía de protección. Entonces, pues tenemos que ver un poco en qué situación nos encontramos para que desde un inicio identificar nuestro grado de protección y si no la tenemos, pues llevarla a cabo, cuál es la estrategia mejor. Bueno, aquí lo que decía un poco, ¿no? Que ya se ha divulgado la idea, pues puedo protegerla. Y a nivel de otro aspecto importante de viabilidad de la idea es el marco regulatorio. ¿En qué nos encontramos? Si es un medicamento, un producto sanitario, un software, esto requiere el que sea un marcado como producto sanitario. No, tenemos que ver ese reglamento que es tan importante desde un inicio, porque quizás nos puede llevar a redefinir el diseño si cambiamos el concepto. Es importante saber qué recursos tenemos, humanos, económicos y de infraestructura, y el tamaño del mercado, hacia dónde vamos, cuáles son nuestras principales barreras que nos vamos a encontrar. Y eso al final se resume con el modelo de negocio. Es muy importante que una vez que tengamos la idea, planteemos el modelo de negocio, en donde aquí pintamos un modelo Canvas, que es bastante conocido, donde se compone de 9 campos. Principalmente tenemos que identificar cuál es nuestra propuesta de valor, qué proporcionamos que no está proporcionando otros productos que ya están en el mercado, cuáles son nuestros socios claves para plantear lo que es llevar a cabo la idea, cuáles son nuestras actividades, con qué recursos necesitamos y cuál es el coste de nuestra estructura. Por otro lado, por la parte del cliente, cuál es nuestra relación con el cliente, cómo nos vamos a relacionar con ello, cuál es el segmento del cliente, los canales y cómo al fin y al cabo vamos a tener ese beneficio, ese retorno que nos va al final, que va a ser un indicador de éxito de esa idea, ¿no? Una vez que ya tenemos la idea y vemos que es fiable, vemos que el hándicap principal es, ¿tenemos financiación? No la tenemos. Si no tenemos, podemos desarrollar un pequeño prototipo asumiendo costes, podemos hacer alianzas con distintos partners para llevar a cabo esta idea, o es preferible registrarlo, buscar convocatorias, plantear un nuevo proyecto a una convocatoria de concurrencia competitiva, sería una de las opciones, el siguiente paso una vez que ya hemos evaluado esa idea. O si tenemos financiación, pues que sería la opción más fácil, pues nos pondríamos ya a desarrollar esa idea, protegiéndola y estableciendo ideas de ya alianzas, subcontrataciones, etcétera, definiendo un poco ese desarrollo. Ya por último, para no dilatarme más, quería ver revisión de la idea. ¿Por qué? Porque algunas veces hacemos todo ese esfuerzo, nuestra idea es viable, la hemos intentado presentar o incluso la hemos protegido, la hemos intentado presentar a proyectos de concurrencia competitiva, pero no hemos conseguido esa financiación. Entonces, cuando ha pasado un tiempo, tenemos que
plantearnos si sigue siendo viable, y es importante, en lo que os decíamos desde un inicio, ese pivote de la idea, si tenemos que volver a reconvertir la idea o desecharla. Entonces, si no se ha financiado, si no es viable, sigue siendo viable, podemos presentar un proyecto, tenemos que volverla a redefinir. La idea, la hemos protegido, quizás no hemos tenido financiación porque no hemos llegado a protegerla. Tenemos que buscar alianzas, desarrollarla. Entonces, transcurrido un tiempo, con estos ejemplos, lo que queremos poner es que hay que volver a analizar la idea, a ver si sigue siendo viable, tenemos que seguir haciendo ese sondeo al mercado y si en un momento dado vemos que con todos nuestros esfuerzos y después de todas estas cuestiones no llegamos a llegar al mercado, no llega a desarrollarse, quizás es momento de abandonar la idea y centrar nuestros esfuerzos en otras ideas más innovadoras. Y sin nada más, por mi parte, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna cuestión, Mercedes. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para Cristina? Hola, soy Jorge González. No sé si me oís. Tengo una pregunta para Cristina. ¿Puedo hacerla ahora? Sí, adelante. Hola, mira, nosotros hemos implementado un modelo de incorporación de innovación, de hacer pilotajes, y lo que nos estamos encontrando es que lo que es más complicado no es tanto como el pilotaje de la idea, sino como la posterior adopción. Es decir, que la propia organización que ha pilotado la idea, la propia organización sanitaria, luego la incorpore. ¿Tenéis alguna experiencia o alguna lección aprendida, alguna buena práctica que nos podáis trasladar? Claro. Sobre todo hay que tener claro que dependiendo de, no sé, con qué acuerdo habéis llegado con la empresa o la entidad donde habéis hecho el piloto, que muchas veces las propias entidades ven al usuario que hace el piloto como el usuario cliente. Entonces, por un lado, puede que no sea el canal, pero sí que es verdad que si no se usa en el sitio en el que se ha pilotado, otros organismos te dicen, bueno, si se ha pilotado ahí, ¿por qué no se implanta? ¿Por qué no se usa? ¿No? Entonces, un poco la pescadilla que se muerde un poco la cola, ¿no? Es complicado porque a nivel clínico tienen que ver muy claro esos beneficios que te están aportando para incorporarlo dentro de los sistemas de salud. Por eso es muy importante desde un inicio, cuando se hace esa idea, ir de la mano a la hora de desarrollarla y adaptarnos un poco a la necesidad de ese usuario final que va a utilizar la tecnología. Porque si lo utilizamos como meros validadores y no están resolviendo una necesidad real, un problema real, al final deja de ser una herramienta o sistema de interés porque puede que incluso le den más trabajo, ¿no? Si no está dentro de su rutina. Por otro lado, también es complejo introducir nuevos cambios en la organización, ¿no? Ahí llamamos no solo la innovación en el producto, sino la innovación a nivel de procesos, si conlleva una nueva cambio en el procedimiento. Entonces, así a título general, sin detallar en concreto cuál era la solución, cuál era el problema, pero sí que es verdad que hay, desde el punto de vista de la cultura innovadora para el equipo, sí que es un reto el que puedan incorporar esa tecnología a su práctica diaria. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que sí intentamos que todos los proyectos que se hagan partan, o la gran mayoría, de esa necesidad real que sirva para reducir tiempo, optimizar procesos y que tengan ventajas claras en el profesional o en el paciente. Y ya después, pues también es una decisión de las organizaciones, ¿no? A nivel de la dirección, si eso se tiene que llevar a cabo o no, meterlo en producción. Es importante también a nivel de la dirección que se involucre para que esa solución, ese sistema al final cale en la organización, ¿no?
son distintos agentes los que están ahí involucrados para el éxito de que se lleve a producción, ¿no? Más allá del piloto. Después es importante los recursos también, ¿no? Bueno, ¿quién va a dar soporte? El hospital, si es el hospital donde estás planteando esa solución, dispone de recursos para ese mantenimiento, le supone un coste adicional. Entonces son varios elementos que se tienen que evaluar y al final son los que condicionan el éxito o no de que se lleve a la implantación, ¿no? Primero de todo, gracias por darnos esta oportunidad para contar un poco nuestra experiencia. Y bueno, como han comentado, pues yo soy Gorka Varela, vengo de IK4 Techniker, que es un centro que está ubicado en Eibar. Y como centro tecnológico, llevamos mucho tiempo haciendo esto de vigilancia tecnológica, la inteligencia competitiva. Y bueno, tenemos experiencia porque lo hacemos internamente y porque hay empresas y organizaciones con las que hemos trabajado para definir su proceso. Y la idea hoy un poco es, pues, en relación a la detección de oportunidades, pues bueno, un poco os contaré un poco cómo es la definición o cómo lo define la norma, cuáles son un poco los objetivos y luego me gustaría ver un poco cómo es el proceso de vigilancia y cómo deberíamos de trabajar un poco en cada una de las partes del proceso. Y para terminar un poco os daré, pues como han dicho, nosotros tenemos desarrollada nuestra propia plataforma, pero diferentes niveles un poco de implantación de cómo podéis hacer o cómo podéis poner en marcha un sistema de vigilancia y cómo hay diferentes opciones a diferentes niveles, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, la definición. La definición que tenemos en la última versión de la norma, pues es la siguiente, ¿no? Que ya no habla de vigilancia tecnológica, habla de vigilancia e inteligencia, y al final lo que busca es un proceso sistemático que se trata de recolectar y analizar la información acerca de lo que nos rodea, del ambiente de negocio. O sea, antes era mucho más centrado en tecnología, pero ahora es mucho más abierto, para captar esa información y esa información internamente de nuestras organizaciones la hacemos para la toma de decisiones bien activo a nivel más estratégico, ¿vale? Pero al final que esa información que nos puede ayudar en nuestro día a día, ¿vale? ¿Y qué objetivos cumple, no? Pues los objetivos son, pues, como no, pues el gestionar el conocimiento, conocer el entorno, mejorar la toma de decisiones, pero relacionar un poco con el título de la una de las cosas que antes han estado hablando, Cristina ha estado hablando de ideas innovadoras, pues al final esas ideas pueden venir de un montón de sitios diferentes y uno de esos sitios, una de esas fuentes puede ser la vigilancia, que al final el estar observando nuestro entorno, las cosas que nos parecen interesantes, nos pueden dar pie a detectar esas ideas o esas oportunidades que necesitamos, ¿vale? Y para esto tenemos el proceso de vigilancia. Nosotros al final el proceso de vigilancia lo dividimos más o menos con estas fases, estas 5 fases. Primero lo que tenemos es tenemos que definir muy bien cuál es nuestro objetivo y cuáles son las fuentes que queremos explotar. Tenemos que obtener esa información, analizarla, difundirla y, como no, pues utilizarla, ¿no? Para la toma de decisiones. Y lo que vais viendo uno a uno un poco cada una de las fases para ver qué significa y qué tipos de herramientas muy sencillas podéis utilizar para un poco dar soporte en cada una de ellas. Lo primero de todo es definir el objetivo. Definir para qué queremos la vigilancia. O sea, si nosotros estamos trabajando en una temática, en unos proyectos, pues al final que nos interesan temas relacionados, porque puede haber proyectos nuevos relacionados, porque puede haber amenazas que puedan ir surgiendo o cosas nuevas que al final podamos aplicar nosotros, ¿no? Y lo que es un término que se usa mucho en esto, los factores críticos de vigilancia. Es definir un poco dónde vamos a poner el foco. Y hay que tener claro que estos factores críticos tienen una evolución constante. Nosotros ahora tenemos unas necesidades, pero dentro de un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, va a cambiar. Y nuestras necesidades van a ir cambiando y tendremos que ir cambiando nuestro. Una vez que definimos un poco cuáles son los factores críticos, definimos cuáles son nuestras necesidades, qué tipo de información necesitamos, y lo que hace falta es definir las fuentes, de dónde vamos a nutrirnos sobre la información que creemos que puede ser interesante. Un ejemplo, pues estoy trabajando en una tecnología en concreto y me interesan patentes relacionadas con esa tecnología. Pues puedo decir que esa tecnología, en mi necesidad es conocer las últimas patentes que salen sobre esa tecnología, y la fuente en este caso pues puede ser pues que voy a usar Spacenet o voy a hacer una búsqueda allí
y al final es donde me voy a ir nutriendo de las novedades que surgen. Otra cosa puede ser nuevos productos que la competencia, o que pueda hacer un seguimiento de publicaciones técnicas que puedan ir saliendo en la temática que yo estoy trabajando, o temas de sector, en temas de ferias y tal. Vale, definir las necesidades. Para definir y buscar cosas, pues lo que utilizamos son los buscadores, ¿no? Como todos usamos, es Google. Y una cosa interesante que me parece es utilizar la base de Google, que no mucha gente lo utiliza, o al final utiliza comillas de valor. Al final es una cosa muy sencilla, pero al final nos puede ayudar a depurar mucho la información que nos interesa. Luego también hay temas de buscadores verticales. Buscadores verticales, cuando nosotros, por ejemplo, necesitamos información sobre algo concreto, por ejemplo, si quiero hacer una búsqueda de artículos técnicos, pues por ejemplo a Science Direct, es una base de datos donde se van publicando artículos técnicos. Si quiero hacer seguimiento de patentes, pues lo lógico es que vaya a una base de datos de patentes, bien sea Spacenet, WIPO o tal. Al final son búsquedas en las que voy orientando a un poco a la información que estoy buscando. Luego hay buscadores federados, que al final son buscadores, es como una agrupación de buscadores que lo que te hace es, lanzas una vez la búsqueda de query y lo que te hace es una búsqueda en varios buscadores a la vez. Y luego, como no, pues Google nos da opción incluso a crear nuestro propio buscador. Al final, si tenemos búsquedas que hacemos y al final queremos simplificar, pues podemos crear con el Google Custom Search Engine, nos podemos crear nuestro propio buscador definiendo cuáles son un poco las fuentes que queremos que alimenten ese buscador. Lo que tenemos definido el objetivo, identificamos un poco las fuentes que queremos seguir, lo que tenemos que hacer es obtener esa información. Y lo que nosotros intentamos, y lo que se hace desde hace mucho tiempo y tal, es intentar automatizar todo este proceso de captación, que lo que se suele hacer normalmente es mediante los RSS o mediante alertas. Los RSS es una tecnología antigua que hay mucha gente que dice que se usa más, menos y tal, pero bueno, hoy en día la realidad es que sigue vivo y hay muchas páginas web y muchas bases de datos que, por ejemplo, todas estas de Science Direct, Spacenet, todas estas nos ofrecen fuentes RSS que al final lo que te permiten es hacer un seguimiento de una búsqueda de una página que a ti te interesa de una forma. Lo que necesitas es un lector en el que tú puedas agregar ese RSS. Incluso hay herramientas como Elisync, que es una herramienta que tenemos desarrollada nosotros, que lo que te permite tener es generar un RSS de la página que no tienes. Tú, al final, si quieres automatizar, quieres seguir la página de un competidor que fabrica algo o que a ti te pueda interesar y quieres hacer un seguimiento de esa página, al final te permite, en vez de tener que ir tú al final, pues al final el sistema lo que hace es lo va revisando de tu parte. Y como no, las alertas de Google, que es una herramienta peligrosa, vamos a decir, porque si la usas mal, al final lo que consigues es un montón de información que no sacas provecho, pero haciendo una combinación de la búsqueda avanzada que os comentaba antes de Google y esas búsquedas avanzadas metiéndole en las alertas de Google y depurando un poco la información que puede, es una sencilla y muy potente a la vez, que al final nos puede dar información muy relevante. Además es un buen ejemplo de herramienta que podemos utilizar si no sabemos dónde buscar. Si estoy buscando sobre una tecnología nueva y no se publica información sobre ello, lo que puedo hacer es poner esa tecnología, esos términos interesantes dentro de una alerta de Google y él me va a ir diciendo dónde se va publicando información de eso que estoy interesado. Luego tenemos que analizar. Una vez que hemos definido de dónde queremos captar, al final definimos el objetivo y al final la información nos va llegando, vamos a decir, vamos recibiendo la información. Lo que hace falta es ser eficiente. Pensar que al final hoy en día hay un montón de información, hay un volumen muy alto y hay muchos formatos diferentes. Lo que nos interesa es que al final ese volumen sea manejable y que al final podamos sacar rendimiento de esa información. Porque al final, si estamos haciendo algo muy técnico y es una temática en la que solo hay X personas que la conocen y tienen ese criterio para analizar esa información, lo que definimos son expertos, vamos a decir, por temática o por fuente o por ámbito, para que al final ciertas personas vayan revisando la información de esas fuentes que hemos definido. Y como no, pues, dependiendo de la solución que estemos utilizando para hacer este proceso, y tenemos mucho volumen de información, es muy interesante el tener la opción de hacer un preprocesado a nivel de filtros, a nivel de limpiar la información, para que al final poder conseguir sacar más provecho a la información que nos va llegando.
Vale. Y luego es la parte de difundir. Nosotros información que al final pueda llegar a esos foros de decisión dentro de las organizaciones. Aquí es donde se deciden si esas ideas van adelante o no. Al final es interesante definir el proceso y definir una política de difusión, ver cómo se va a hacer esa difusión. Y podemos utilizar diferentes tipos de herramientas. Depende mucho de cómo se trabaja en cada organización y cómo hay empresas que trabajan directamente publicando información en una intranet, haciendo boletines específicos vía mail, vía blogs, vía foros. Eso depende un poco también de la dinámica un poco de cada organización. Y luego lo que tenemos que hacer como uno es utilizar la información. Vale, al final lo que os decía, que hay diferentes opciones. Una cosa es hacerlo a nivel local, que al final es usar el correo para ir al haciendo un poco de información. Está muy bien para empezar. Si es que quieres empezar en estas temáticas, pues para trastear un poco y ver cómo hacerlo es muy práctico. Y otra opción muy práctica también es utilizar una herramienta. Hay varias, pero yo, por ejemplo, la que utilizo es esta, la de Feedly. Esta la utilizo, por ejemplo, yo a nivel personal y es muy práctica para, si queréis trastear un poco con las alertas y tal, es muy sencillo de ir definiendo diferentes fuentes que pueden ser interesantes para ti y ver un poco cómo te va llegando la información. Ya como última opción está es implantar una plataforma integral, que esta es, por ejemplo, la que tenemos desarrollada nosotros, pero hay diferentes opciones que al final lo que te dan es soporte en todo el proceso. Te ayudan un poco a cómo definir las fuentes. Automáticamente la plataforma es la que explota todas estas fuentes que tú has definido y al final dentro de la plataforma se trabaja con diferentes roles para que al final unos trabajen como analistas, vayan revisando la información, tú ya tengas definidos cuáles van a ser tus políticas de difusión y se haga esa difusión directamente en base a lo que ya tienes definido y además que te vaya dando pues, unos indicadores de cómo funciona el sistema, de qué estadísticas está sacando de cada una de las fuentes, si el sistema está dando errores, ver un poco cómo funciona. Vale, esto es un poco, vamos a decir, la versión tope que podemos hacer. Y yo lo que os diría es, si habéis empezado con esto, pero queréis empezar un poco, pues lo primero es definir un poco el proceso, cómo queréis que se trabaje, o sea, definir un poco cómo queréis que sea todo el mapa del proceso. Empezar a trastear un poco con las diferentes herramientas que os he comentado y ver un poco cómo las podéis utilizar y poco a poco ir haciendo el camino y ir definiendo cómo tiene que ser el proceso dentro de vuestras organizaciones. Bueno, pues buenas tardes. Me presento, soy Pedro Fernández Nuales y soy el responsable de innovación de INCLIVA, que es el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Me ha venido súper bien la presentación de Gorka porque voy a incidir en lo mismo, espero no, aunque incida no repetirme demasiado. Y voy a intentar poner un ejemplo práctico de cómo este sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, bueno, se puede implementar en un centro de investigación como los institutos de investigación sanitaria y luego pues un poco reflexionar a ver si esto pues puede ser útil o no para los investigadores. El esquema de la breve presentación es la siguiente, un poco de introducción donde repetiré un poco en qué consiste un sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Posteriormente hablaré de los objetivos del sistema y luego ya pues cómo montarlo en un instituto de investigación sanitaria y pasar pues al caso práctico nuestro de INCLIVA de cómo lo hemos hecho. Antes de nada, pues quiero resaltar que todo lo que voy a explicar está contextualizado en la norma de gestión de la I+D+I de la UNE 166.002, que muchas unidades de apoyo de innovación, bueno, muchos centros de IT+, estamos certificados en la misma, y esta norma, los requerimientos, es una norma general de toda la gestión de I+D+I, y por lo tanto los requerimientos que hace vigilancia tecnológica pues son bastante más laxos que los que ha explicado Gorka, que hacía la otra norma, creo que es la UNE 166.008. Entonces, bueno, pues empezando con esta norma, cuando te habla de vigilancia tecnológica, siempre habla de dos conceptos, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Bueno, pues primero voy a intentar desmenuzarlos a cada uno de ellos. La vigilancia tecnológica consiste simplemente en conocer qué hay en el entorno. Simplemente, bueno, pues otear qué hay en el entorno, intentar ver todo ese tipo de información, principalmente tecnológica, pero no solamente tecnológica, ya lo veré un poquito más adelante,
que tiene que ver con aquellas líneas de innovación en las cuales estamos trabajando. Esto, bueno, pues es algo que se puede llamar de las formas que se llamen, pero que todos los investigadores ya hacéis, porque, bueno, estoy seguro que todo el mundo, utilizando unas fuentes u otras, se revisa los artículos científicos de su tema, incluso hacen reuniones de grupo, llámense Paper Alert, Journal Club, según el sitio, o simplemente, pues eso, reuniones en las que se hablan de las últimas novedades que ha habido en el campo y se ponen en común. Por lo tanto, esto es algo que ya se hace. El objetivo de la charla es esto, llevarlo a un nivel superior al de grupo y hacerlo pues a nivel de toda la institución. Por supuesto, con la vigilancia tecnológica no acaba ahí, ya que, como decía Gorka, esa información que se saca pues hay que convertirla en una información estratégica que tenga valor realmente para la organización. Para ello, pues la UNE te dice que esa información que se da del entorno hay que ser capaces de analizarla, de interpretarla y sobre todo de comunicarla a las personas de la entidad que tienen capacidad de toma de decisiones, ¿vale? Para convertirla en información estratégica. ¿Cuál es el objetivo último de un sistema de vigilancia tecnológica? Pues justamente eso, llegar a la inteligencia competitiva. ¿Por qué? Porque, bueno, si esta información que tenemos del entorno la utilizamos bien, nos puede servir para muchísimas cosas. En primer lugar, por ejemplo, para cooperar. Podemos descubrir personas, otras entidades o grupos que están haciendo algo similar a lo nuestro o complementario y con las cuales podemos cooperar, podemos abrir nuevos frentes de investigación. Por otro lado, nos va a permitir siempre anticiparnos a cualquier problema. Si vemos que alguien ya está investigando o está innovando en algo para lo que nosotros acabamos de tener una idea muy primordial, pues quizás podemos considerar que no merece la pena seguir por ahí y hay que cerrar ese frente. Por lo tanto, minimizando los riesgos, también te permite compararte con el resto o con la competencia. Y por último, algo muy importante en los centros de investigación es utilizar estas fuentes y esta información pues para innovar, te puede dar lugar pues a que se te encienda la bombilla y a partir de ahí pues poder formular ideas que quizás no se te hubieran ocurrido si no hubieras tenido acceso pues a esa información de otros que ha sido de especial interés para ti. Respecto a esto, a la utilidad de la vigilancia tecnológica, ya si se puede convertir realmente en inteligencia competitiva, es decir, tomando ventaja de ella para influir en la toma de decisiones de la institución. Bueno, pues a nivel de centro de investigación, a mí me gustaría ser un poco, pero aunque esto no es una clase que pueda ser muy interactiva por el formato, si pensáis que esto es realizable. Yo desde mi punto de vista creo que, bueno, pues un centro público de investigación tiene una forma de funcionar que no es una empresa y quizás por la vigilancia tecnológica, pues muy bien que la queramos hacer, no puede tener las mismas consecuencias que en el sector privado. Está claro que una empresa, si estamos desarrollando una nueva línea de productos y vemos que alguien ya se nos ha adelantado, lo más normal es que cerremos esa línea de investigación. Sin embargo, pues bueno, en un centro, el cerrar o no programas de investigación porque tengan mucho menos competencia, bueno, yo desde mi punto de vista soy bastante cauto con esto. Creo que no es muy realista, pero vamos, es algo que estamos todos explorando hasta cierto punto, hasta ver hasta dónde podemos llegar con nuestro sistema de vigilancia tecnológica. Y bueno, para entrar ya en la última parte de la presentación, bueno, pues voy a intentar explicar qué consiste montar uno de estos sistemas pues para un centro de investigación con la idiosincrasia de un instituto de investigación sanitaria. Es decir, cómo adaptar estos sistemas a nuestro entorno. Simplemente, si vemos la norma, no simplemente o mucho, lo que hay que hacer es pues conseguir información útil y que esa información que va a ser útil, simplemente capturarla, analizarla, difundirla para que sea explotable, es decir, para que sea de provecho para la organización. ¿Y cómo se hace esto? Pues todo esto hay que hacerlo de una manera planificada, de una manera sistemática, que dice la norma. Entonces, esta manera sistemática la voy a intentar desglosar en las siguientes diapositivas. A la hora de montar un sistema de vigilancia tecnológica, pues hay que centrarse en varios aspectos que hay que planificar. En primer lugar, ¿a quién hay que difundir esta información? Es decir, ¿cuál va a ser el target del centro cuando difunda esa vigilancia tecnológica? ¿A quién la tiene que dirigir? Pues puede ser que podamos pensar que hay que dirigirla a toda la organización, quizás solamente a los investigadores o al personal sanitario, solamente de estos a los jefes de grupo, jefes de servicio,
o incluso ir mucho más tener una mira mucho más estrecha y ir solamente a la dirección del centro. Bueno, pues depende. En el caso de Incliva, la vigilancia tecnológica que hacemos, por poner un ejemplo, no será ni la mejor ni quizás la peor que se haga, pues hacemos un híbrido entre estos dos grupos que tengo aquí señalados. Lo que hacemos es que la dirigimos a todos aquellos investigadores que son investigadores principales de algún tipo de proyecto, ya sea interno o externo. La dirigimos a todo este tipo de investigadores. Luego, en cuanto a qué tipo de información queremos dar a este público target, bueno, pues se le puede dar diferentes tipos de informaciones, ya sea científica, ya sea técnica, legislativa, normativa, económica, de mercado, pero, por ejemplo, bueno, pues en el caso de Incliva, puesto que decidimos que tenía que ser aprovechable, pues lo que hicimos fue descartar la información científica porque entendemos que cada grupo de investigación ya es responsabilidad suya estar bien informado a nivel científico de lo que hace, ya sea reuniones internas, teniendo alertas como las que antes explicaba Gorka, pero bueno, sabéis que hay muchísimas alertas de los diferentes revistas científicas que le interesan a cada uno en su campo. La legislativa, bueno, pues sí que la utilizamos cuando hay algún cambio importante de legislación, pero sobre todo a nivel normativo, cuando ha habido cambios en el Real Decreto del Producto Sanitario o la Ley de Protección de Datos, bueno, pues sí que la damos. Y entonces lo que hacemos es centrarnos en información que creemos que puede ser más útil para el investigador, porque no la suelen manejar, que es la técnica. Aquí nos centramos mucho en patentes, pero también, por ejemplo, en fármacos y en productos sanitarios que están en desarrollo o ensayos clínicos en desarrollo. Y luego también información de mercado, que es seguir por esta misma vía, utilizando diferentes bases de datos, sobre todo una que ahora después os enseñaré. Pues intentamos trasladar de cada una de las líneas estratégicas que tiene el centro, pues información personalizada de productos sanitarios y de fármacos que se están desarrollando. Y bueno, pues también damos información más generalista, pues sobre oportunidades de financiación, oportunidades de colaboración de esas líneas estratégicas o en algunos casos alguna noticia relevante, aunque esto lo solemos hacer poco. Por lo tanto, bueno, pues la siguiente decisión es sobre qué queremos informar. Podemos informar sobre diferentes aspectos de la organización, podemos dar información general, información a demanda, si alguien nos la pide sobre un tema en concreto, pero sobre todo en lo que basamos nuestra vigilancia tecnológica es en líneas prioritarias que hemos definido previamente en la organización. Bueno, sacando provecho que Incliva, por ejemplo, como muchos centros de investigación, tiene su programa científico dividido en unos programas de investigación. Bueno, pues nos juntamos con los diferentes coordinadores de estos programas transversales y posteriormente con los investigadores de estos programas y definimos pues una serie de factores críticos de vigilancia, es decir, una serie de topics bastante calientes o importantes para cada uno de estos programas transversales, que eran los que a los investigadores les interesaba tener un seguimiento. Y posteriormente, pues sobre cada uno de estos topics, de estas líneas prioritarias o factores críticos de vigilancia, lo que hacemos es ofrecer información técnica, ya os decía, básicamente patentes, también ensayos clínicos, de mercado, que lo centramos a productos sanitarios y fármacos en desarrollo, y también de oportunidades de colaboración. Utilizando una base de datos que se llama SEIMED, pues buscamos oportunidades de colaboración, otros grupos de investigación o empresas que están buscando pues gente con la experiencia de nuestros investigadores en estas líneas estratégicas para colaborar. Asimismo, a nivel generalista, también informamos de cualquier cambio normativo importante que haya habido, como el que os decía, por ejemplo, el cambio del Real Decreto de Producto Sanitario. Y a nivel generalista también informamos de oportunidades de financiación que haya, sobre todo de convocatorias de innovación que haya pues en los próximos 3-4 meses. Y luego también tenemos una modalidad que es a demanda, que es que si alguien no lo pide, por ejemplo, a veces la gente lo pide cuando está preparando propuestas europeas o algún proyecto de innovación específico, que nos puede pedir un informe a demanda pues sobre, por ejemplo, el estado de la técnica, conocer patentes sobre la idea que han tenido pues para poder controlar todo el campo y poder formular pues una hipótesis que sea competitiva, poder hacer una introducción también que sea acorde con la calidad del proyecto. En cuanto a de todo este tipo de información que he comentado antes, de dónde la sacamos y cada cuánto la sacamos, bueno, pues
lo que hacemos es que recurrimos, aquí simplemente lo que hemos ha sido los diferentes factores críticos de vigilancia, pues ver las fuentes que consultamos para cada uno de ellos. Como veis, a nivel de patentes consultamos básicamente Spacenet, a nivel de oportunidades del sector, perdón, de productos sanitarios y fármacos en desarrollo, utilizamos Global Data, que es una base a la cual estamos suscritos gracias a ITEMAS, y luego pues también utilizamos la base de datos SameMed para buscar oportunidades de colaboración. La periodicidad con la que hacemos con la que buscamos cada una de estas informaciones, bueno, pues lo hacemos cada 2 meses. Cada programa transversal hacemos un informe de vigilancia tecnológica cada una vez al año. Como tenemos 6, pues cada 2 meses estamos sacando un boletín de información tecnológica, y el responsable, en todos los casos, la persona que lo hace es una persona de la Unidad de Apoyo a la Innovación, pero bueno, también es verdad que es importante quizás involucrar aquí al personal sanitario o a los investigadores, como decía antes Gorka, pues muchas veces hay un experto en la organización para cada uno de los temas, de los factores críticos de vigilancia, que ellos son los que se encargan de filtrar esta información y difundirla pues al resto de personas. Porque, por supuesto, pues esta persona que se encarga de la vigilancia tecnológica tiene que tener las competencias suficientes para ser hábil para manejar las fuentes de información que son necesarias para buscar información de calidad y para interpretarla y comunicarla pues al resto de la organización. Y por último, en cuanto a cómo difundirla, bueno, como ya explicaba Gorka, se pueden hacer boletines, se pueden hacer entradas puntuales, ya sea a través de blogs, de emails, o en algunos casos, bueno, pues reuniones, como os decía, pues al principio los grupos de investigación esto sí que lo hacen bastante, hacen reuniones donde informan y discuten por los últimos artículos científicos importantes que han salido en su campo. En el caso de INCLIVA, a nivel institucional, la vigilancia tecnológica se hace a nivel de boletines, con información estructurada que os comentaba antes, a nivel de programa transversal, informando de ese tipo de información técnica, de mercado, oportunidades de financiación que hay para cada uno de los programas transversales, y la forma que tenemos de difundir esos boletines a día de hoy es por email a cada uno de los investigadores que tenemos localizados como target del boletín, que son aquellos que son investigadores principales de un proyecto de investigación en cada uno de estos programas transversales. Ahora os pongo un ejemplo de este boletín de información tecnológica para que lo veáis, pero bueno, ahora acabando para no cortar el PowerPoint. Pero en cuanto al último apartado de la presentación, en cómo conseguir que esta vigilancia tecnológica, que este boletín de información tecnológica, que no es otra cosa, pues pueda llegar a hacer inteligencia competitiva de verdad, es decir, a influir en la toma de decisiones de la organización. Bueno, pues a día de hoy es algo complicado. Lo que hacemos es redactar un informe al cabo de un año sobre todas las conclusiones que hemos visto a la hora de hacer los boletines de cada uno de los programas transversales y, bueno, pues poner un poco en antecedentes a la dirección de la situación en la que se encuentra cada uno de ellos, sobre todo a nivel de competencia. Es decir, si vemos un programa transversal que tiene muchísima competencia, que genera en los factores críticos de vigilancia que han detectado los coordinadores, pues hemos detectado muchísima información, es decir, que es un campo muy candente, pues es verdad que es un campo muy importante, muy competitivo, pero puede ser que a lo mejor ese programa transversal deba de redefinir un poco sus líneas, porque al ser tan competitivo, pues puede ser que hay centros de investigación muy potentes en el mundo que les estén pisando los talones o les estén chafando directamente. Del mismo modo, si encontramos un programa transversal de investigación que vemos que no genera nada de información, que no encontramos información relacionada con los factores críticos de vigilancia que han definido sus investigadores, pues quizás tenemos un problema. Es que es un programa en el que nadie está investigando, porque puede ser que hayan tenido la gran idea de ir por ahí y sea una gran oportunidad de avance para nuestro centro, pero también hay que desconfiar que puede ser que sea un programa no competitivo y que están investigando sobre algo que a día de hoy pues ya no interesa. Por lo tanto, bueno, pues se hacen los informes, sacan unas conclusiones, pero claro, luego ya es, por último, pues el comité científico externo de la dirección
los que pueden decidir si cerrar alguna línea o si proponer cambios. En base a esto, y claro, contrastando con otro tipo de información científica que ellos tienen sobre estos grupos de investigación. Y por último, pues algo también importante es cada cierto tiempo a los usuarios irles preguntando por el sistema de información tecnológica para ver si les resulta útil y así pues irlo reprogramando y irlo replanificando. Así que bueno, pues como conclusiones finales o cuestiones abiertas, bueno, pues me gustaría un poco reflexionar sobre si pensáis que un sistema de vigilancia tecnológica inteligente competitiva a nivel institucional, no a nivel de cada grupo de investigación, debe contener información científica, porque ya os digo que en INCIBA decidimos que no, que eso es la competencia de cada grupo. Ver si estos boletines son realmente útiles para el investigador o no. Bueno, pues ahí nosotros la respuesta que tenemos de las encuestas es, bueno, pues hay muchos investigadores que hasta ahora, bueno, pues no te dicen si les resulta muy útil este boletín, por lo tanto, pues quiere decir que muy útil, pues no les está resultando. Y también discutir, pues, hasta qué punto se puede influir en la estrategia de toma de decisiones de un centro de investigación como los nuestros. Pues nada, con esto ya está todo y os presento brevemente, porque lo veáis, un boletín. No sé si se ve la pantalla, creo que sí, porque no he cambiado nada. Este es un boletín tecnológico de los que hacemos para un programa de investigación transversal, en este caso es el de enfermedades raras. Y bueno, pues lo que os decía, dividimos la información en patentes, en productos en desarrollo, en ensayos clínicos y en oportunidades de colaboración. Si veis, por ejemplo, pues en patentes buscamos, hablamos de patentes de las diferentes líneas estratégicas que nos han dicho los investigadores que les interesa seguir, y para cada una de ellas pues hacemos un pequeño resumen, seleccionamos pues las 10 patentes que consideramos que son más importantes. Como veis, en algunos casos pues llegamos a encontrar hasta 117 patentes. Les resumimos las 10 que consideramos que son más importantes, un hipervínculo que si le das aquí puedes ver esa información y por supuesto también les damos un enlace para, si quieren visualizar esas 117 patentes, pues poderlas visualizar sin ningún problema, dándole al enlace. De igual manera, pues también les informamos, según lo que cada programa transversal haya determinado, de productos en desarrollo. En este caso creo que les informamos de productos sanitarios. Entonces, bueno, pues les ponemos un resumen de los más importantes que hemos encontrado. En este caso, pues hemos encontrado los que aquí aparecen, con un breve resumen. Esto lo hacemos utilizando Global Data. Y de la misma manera, pues también les resumimos ensayos clínicos en fases muy tempranas de desarrollo, porque los investigadores nos dijeron que lo que querían conocer eran ensayos clínicos que estuvieran en fase 0 o en fase 1, porque los que están en fase 2, fase 3, fase 4 normalmente pues suelen estar ya enterados por la bibliografía, pero de estos por no manejar ciertos tipos de base de datos no los conocen tanto. Y bueno, pues en ocasiones hablamos de oportunidades de colaboración que hemos visto, que se lanzan en la base de datos SEIMED, o siempre de convocatorias abiertas que haya pues a 3-4 meses vista, haciendo especial hincapié en la innovación. Pues nada, simplemente es esto un ejemplo de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva que hacemos en un instituto de investigación sanitaria como INCIBA, y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias.